Todos conocemos la historia del hundimiento del Titanic, ¿cierto? El iceberg, la orquesta, el barco hundiéndose en el Atlántico. Es una historia que creemos saber de memoria, pero hay una parte que casi siempre se queda fuera del relato. ¿Qué pasó con los que sí lograron salir con vida? Sus historias después de la tragedia a menudo se olvidan, y es justo ahí donde vamos a poner el foco. Mientras más de 1.500 personas perdían la vida en esas aguas congeladas, un número se convirtió en el símbolo de la esperanza: 703. Esas fueron las almas que sobrevivieron, y para cada una de ellas, esa noche no fue el final, sino el comienzo de una historia completamente nueva. Uno podría pensar que en medio de una catástrofe así, las diferencias sociales se borran, pero no fue así. Para nada. Miren estos datos. El 97% de las mujeres de primera clase se salvaron. Casi todas. Ahora comparen eso con las de tercera clase. Apenas el 49%. Menos de la mitad. Una diferencia brutal que nos dice muchísimo sobre cómo funcionaba el mundo en esa época. Claro, ser rescatado del océano parece el final feliz de la historia, pero para muchos fue solo el comienzo de un capítulo mucho más largo y complicado. Así que la gran pregunta es, para esos 703 sobrevivientes, ¿qué fue lo que vino después? Vamos a empezar con las historias que parecen sacadas de una película, esas que nos hablan de una fortaleza casi sobrehumana, y por qué no decirlo, de una suerte increíble. Ok, conozcan a Violet Jessop, a quien apodaron la camarera insumergible, y con toda la razón del mundo, porque sobrevivir al Titanic en 1912 fue solo una parte de su historia. Un año antes ya había sobrevivido a un choque del barco Olympic, y como si eso no fuera suficiente, en 1916 también sobrevivió al hundimiento del Britannic. 3 desastres marítimos gigantescos, y ella salió de todos. Su vida fue sencillamente asombrosa. Ahora, otra historia que desafía toda lógica. Él es Richard Williams, un tenista de élite que perdió a su padre en la tragedia. Pero para él, la prueba más dura llegó después del rescate, con una decisión médica que pudo haber cambiado su vida para siempre. A ver, imaginen esto. Después de pasar 6 horas en el agua helada, los médicos le dijeron que la única opción era amputarle ambas piernas. Él se negó en redondo. ¿El resultado? Solo 2 años más tarde, no solo estaba caminando, sino que estaba ganando el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Una recuperación que es, simplemente, legendaria. Luego tenemos la increíble historia de Charles Joughin, el jefe de cocina. Mientras reinaba el caos, él mantuvo una calma muy particular. Primero, organizó a sus ayudantes para que los botes salvavidas tuvieran comida. Después, se fue a su camarote a beber licor para, según él, calmar los nervios. Lanzó más de 50 sillas al mar para que sirvieran de flotadores y fue el último en abandonar el barco. Lo más loco es que, probablemente, el alcohol en su sistema lo salvó de la hipotermia, permitiéndole aguantar horas en el agua hasta que lo rescataron. No todos los héroes nacen queriendo serlo. La condesa de Rothis, una aristócrata, podría haberse quedado sentada en el bote salvavidas número 8. Pero no, en lugar de eso, tomó el timón, dirigió el bote y remó durante horas, dando ánimo a los demás. Su motivación, como ella misma dijo, no era el heroísmo, simplemente era el deseo de vivir. Pero claro, no todas las historias de supervivencia son de heroísmo y finales felices. Para muchos, ser rescatado fue solo el comienzo de una vida marcada por el trauma, la vergüenza y hasta el desprecio de la gente. Aquí tenemos a 2 de los sobrevivientes más infames. Por un lado, J. Bruce Ismay, el presidente de la compañía del Titanic. Por otro, Sir Cosmos Duff Gordon, un aristócrata. Ambos eran hombres de primera clase y se subieron a botes salvavidas cuando todavía quedaban mujeres y niños a bordo. A Ismay lo acusaron de cobarde por salvarse y abandonar su propio barco. A Duff Gordon de sobornar a la tripulación para que no volvieran a rescatar a nadie más. Ambos salvaron sus vidas, sí, pero sus reputaciones quedaron hundidas para siempre. Para Masabumi Hosono, el único pasajero japonés, sobrevivir se convirtió en una humillación. En la cultura japonesa de esa época, con su estricto código de honor, se esperaba que muriera con el barco. Al volver a Japón, fue condenado públicamente, perdió su trabajo y vivió el resto de su vida en la deshonra. Para él, sobrevivir fue una condena. ¿Y el trauma? El trauma puede durar toda una vida. Frederick Fleet fue el vigía que gritó «¡Iceberg a la vista!». Sobrevivió a esa noche, pero la culpa y el recuerdo de lo que vio nunca lo abandonaron. Décadas más tarde, en 1965, tras la muerte de su esposa, cayó en una profunda depresión y se quitó la vida. La sombra del Titanic lo alcanzó más de 50 años después. Bueno,
Y para terminar, veamos aquellos cuyas vidas tomaron rumbos completamente inesperados, destinos que quedaron alterados para siempre por culpa del desastre. La historia de Michelle y Edmond Navratil, de 4 y 2 años, es realmente conmovedora. Su padre los subió al último bote salvavidas y él se quedó en el barco. Cuando los niños llegaron a Nueva York, estaban solos, no hablaban inglés, nadie sabía quiénes eran. La prensa los llamó los huérfanos del Titanic. Así fue hasta que su madre, que los buscaba desesperadamente desde Francia, vio sus fotos en un periódico y por fin pudo reclamarlos. Y quizá la historia más surrealista de todas es la de Dorothy Gibson, una estrella de cine mudo. Ella sobrevivió en uno de los primeros botes, ¿y qué hizo un mes después? Protagonizó una película llamada Salvada del Titanic. Lo increíble es que se interpretó a sí misma, usando la misma ropa con la que la rescataron. Básicamente, convirtió su trauma en un éxito de taquilla de forma casi inmediata. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el legado de estas vidas? Es una herencia muy compleja, una memoria que se mantuvo viva durante casi un siglo gracias a los últimos sobrevivientes. Dos figuras nos ayudan a entender ese legado. Por un lado, Mildred Nadine, que era una bebé de solo 2 meses, la pasajera más joven. Ella fue la última sobreviviente en fallecer en 2009. Y por otro, Eva Hart, que tenía 7 años. Ella superó sus pesadillas para convertirse en una fuerte crítica de las normas de seguridad, luchando para que la lección del Titanic no se olvidara nunca. Al final, la conclusión es bastante clara. No existe la historia de los sobrevivientes del Titanic. Lo que existen son 703 relatos distintos. Cada uno es una mezcla única de suerte, culpa, una fuerza increíble y un trauma profundo. Es, en esencia, un mosaico de la experiencia humana llevada a su punto más extremo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Después de vivir algo tan inimaginable, ¿cómo se recuerda realmente una vida? ¿Por ese momento que la definió para siempre o por todo lo que se construyó en los años que vinieron después?